Voy a Bogotá del 4 al 7. Es Pero decir, después vuelves. sí, y después me tengo que ir para Palomino, a Santa Marta, después voy a Cali, después voy a Popayán y vuelvo a Bogotá el 20. El Eso, 20, el 20 de noviembre es, el 20 es día miércoles, jueves, perdón, y estoy hasta el 25. Entonces lo que estaba ah, pensando era en ese fin de semana, 22, 23 o 24, habíamos hablado con Daniel, que los que quieran ir y yo almorcemos en algún lugar. eso, el 24 me parece fabuloso. 24, Sí. perfecto. Y un lugar que sea cómodo para todo el mundo. Y yo hago la reserva y si me dicen quiénes van, pues decimos vamos tantos y listo. ¿Algún lugar cómodo para ustedes? 24, perfecto. Por ahí por Ahí la hay de todo, seten- ¿no? por la 72. Yo voy a estar por Eso, ahí por la 72 con la buscamos un sitio, cuarta. sí, buscamos un ¿Listo? sitio agradable. Y ahí nos reunimos y almorzamos un día y los que quieran ir, y le avisamos a la gente, el que quiera ir, nos vemos ahí, echamos paja. Fabuloso, Parece, el lunes 24 Lunes perfecto. 24, perfecto. Sí, Listo. Entonces yo lo y anoto aquí y definimos el lugar. ¿Ok? bueno, sí, muy perfecto. bien. Si alguien tiene Eso. alguna sugerencia de un lugarcito simpático ahí, pues podemos. Humberto, que es el de las vecindades, puede saberlo. Sí, Sí, Humberto puede. hay muchos y muy buenos y muy agradables. Listo, listo. Eh, Entonces, hablamos, Humberto, y me ayudas, me dices cuál, y yo hago una reservita y de acuerdo a los que vayamos, ahí con mucho estamos. gusto, con mucho ¿Listo? gusto. me parece Delicioso, maravilloso. Y- delicioso. Sí, porque, Excelente, poderlos ver. sí, señor. Ah, a ver, entonces, impactos de la semana. ¿Quién quiere comenzar? Humberto, dale. Eh, yo creo que con las decisiones que se tomaron en el proceso este penal que le seguían a Álvaro eh, Uribe, me parece que sale un tema muy interesante de analizar y es el tema de juzgar, el hecho de juzgar. En este mismo proceso, en la primera instancia, juzgaron todo en contra de Uribe y en este segundo eh, fallaron todo a favor de él. Yo no estoy de ninguno de los dos lados, sino del hecho de que eh, a mí me parece, y eso que los jueces están supuestamente adiestrados para llevar a hacer juzgamientos, a hacer valoración de pruebas, a hacer valoración de los hechos, ajustar esos hechos o ver que no hay consonancia con las normas legales. Eso en la parte legal. En la propia vida sucede parecido, ¿no? Eh, es bien difícil juzgar y nosotros estamos muy dados a juzgar porque vemos unas apariencias o porque no oímos la otra persona, sino que ya tenemos preconcebida una, una forma de decir o de contestar y, y a mí me parece que es muy difícil eh, y tenemos que quitarnos como ese vicio de estar juzgando, que es bien difícil, me parece a mí. Es que hay una cosa al respecto, eh, que es el que el juez, es decir, todas las decisiones que uno como humano toma son marcadas por la emoción, no por la razón. Eh, y eso hace que sea justamente tan difícil el juzgar, porque el cerebro funciona a esa base de emociones. El razonamiento es una cuestión que se desprende se- después de ya tener una emoción. Hay un libro de neurociencia muy interesante escrito por una doctora, a ver, se me escapa ahorita el nombre. Yo creo que alguna vez comentamos eso. También es una neurocientífica judía, muy, pero muy
bien informada y eh, con una exposición muy detallada en la cual, por ejemplo, una de las cosas que juzga, ella, que juzga no, sino que menciona ella como difícil es y por eso pues no está de acuerdo con la pena de muerte, porque en la mayoría de los juicios, y eso lo puede uno ver no solo en las películas, sino en la realidad, eh, la vestimenta con que vaya el acusado es definitiva. Lo mismo su actitud de si pide perdón o no pide perdón, si se muestra bonito o si se muestra todas las cosas que hacen relativa a la emoción, inclusive para los jurados. Eh, Y eso ha llevado a condenas terribles simplemente por empatía o por antipatía con las personas. Y yo creo que aparte de eso, como bien lo decía Humberto, debemos pensar es en no juzgar, en no juzgar. Eh, la- los, las bondades o maldades de una persona mm, tendrán miles de explicaciones para que uno mismo pueda estar de acuerdo o en desacuerdo. Y entonces la cuestión hace que sea absolutamente eh, relativa cualquier posición. Respecto a lo de Uribe, a mí me parece que independientemente del fallo a favor y el fallo en contra que ha tenido, eh, es muy importante el hecho de que una persona o unas personas no se sientan por encima de la ley, sino que tienen que acatarla, cualquiera que sea el fallo. Yo quería decir una cosita, Humberto, que al respecto de lo que has dicho. A mí estoy de acuerdo que uno no puede juzgar sin tener ninguna base. Eh, y yo pienso que creía que los juicios por la justicia, digamos, de los jueces se basaba en hechos, no en sentimientos, no en emociones. Hechos. El tipo hizo fraude o no hizo fraude, hizo cohecho o lo que sea, las cosas, y para eso se investigan. Y lo Sí. que yo me pregunto es cómo un tribunal unánimemente primero decide que es culpable y después otro tribunal superior unánimemente decide que es inocente. Eso yo no me lo explico. ¿Tú crees que ahí es donde Es yo por digo, el sentimiento, justamente, no, pero no puede ser, porque los hechos son porque, los mismos? porque el juez está expresando ahí sus sentimientos. Mira, por ejemplo, yo no No. sé este señor Arrubla que fue presidente, o Humberto tal vez dirá que es, y no, eh, salió tratando de dar esa misma explicación de de que hay que acatar la ley y que no sé cuántas más cosas, pero alegrándose de que hubiera habido absolución. Entonces, ya ahí eso lo hace a uno pensar mal del juez, Claro. ¿no? De la justicia, pues es muy difícil, ¿no? Y No, no a quiero ver, juzgar tampoco al señor porque no, Ujú. tampoco me corresponde. Humberto. no, pero mire, a ver, de pronto traje el ejemplo, era para el tema de que a uno personalmente le queda muy difícil juzgar cualquier hecho. Que un fulano le dio una patada a otro en la calle. Uno no Una, sabe si era para defenderse, si era para atacarlo, si era Ujú. para qué. En este caso, hay a- jurídico, hay además hay una, muchas cosas dentro. en este caso jurídico, Leonidas, hay varias cosas Claro, fundamentales. Uno, que es muchísimas. la parte muy técnica jurídica, y por otro lado, eh, este proceso está muy impregnado de sesgo político. Claro, Eh, pero fíjese y verá lo curioso. Uno de los fundamentos por los cuales en la primera instancia condenaron
a Uribe es porque eh, recogieron unas conversaciones telefónicas de Uribe con otra persona que lo incriminaba, digámoslo así. Y curiosamente, ese mismo eh, hecho, Fueron las que no en tuvieron el en otro cuenta, lado están diciendo, que esa no, no, es no se que, es que debía tener en cuenta. técnicamente, discúlpeme, Leonidas, es que ese hecho no, esa es una prueba, pero eso es una prueba mal tomada. Y si está mal Sí, tomada, no sirve claro, claro, para juzgar y fallar. sí, Ujú, Eso en el caso de estas personas que son versadas en el tema. ujú. Entonces, también queda un trasfondo allí, que pudo haber sido culpable, pero no hay pruebas, ¿no es cierto? sí. Eso, eso, eso es lo Entonces, que queda en el aire. Sí, O la prueba no entonces, se puede adjuntar ni tener en cuenta. exacto. Entonces, ese es pero ese es un tema que es mucho más complejo y no vale la Difícil. pena ahondarnos en el tema No, jurídico, sino en no, el hecho sí. de que uno diariamente está juzgando claro. sin Ujú, darse cuenta, o sea, ya se volvió un hábito de juzgar. Este tipo es malacaroso, este tipo debe ser un raponero, este tipo no sé qué ujú. más, este otro tipo, y uno está juzgando todo el día y gastándose una cantidad de tiempo en una cosa que no, es, no tiene sentido. Eh, Claro, entonces, vuelvo a la reflexión. ¿Qué hacer para que quitarse uno ese hábito malsano de estar juzgando todo? totalmente de acuerdo. Sí. Muy bien. Eh, Próximo. no, hay otra cosa, yo opinaría sobre eso, es que es lo siguiente, lo que decía el padre Maña, ¿no? Verdades hay muchas para un solo hecho, ¿cierto? La verdad del hecho, la verdad tuya, la verdad mía. Y hay otra cosa más importante, es que yo mismo un día puedo tener una verdad y al día siguiente la cambio. Lo que decía Leonidas, uno es muy emotivo. Mm, Un día me cayó más de ese tipo y lo juzgo más y al día siguiente no. Entonces, pues es que juzgar, yo creo que juzgar no tiene ningún, no es justo juzgar, porque mm. pues uno no tiene la verdad. Justamente. Yo me equivoco. Entonces yo parto del hecho de que yo me equivoco, entonces pues yo miro, observo pero no juzgo. Muy bien, muy bien. Gracias, Humberto, por la reflexión. Buenísima, muy actual. ¿Alguien tiene algo más para impactos de la semana? Bernardo, bienvenido. Me excusan que llegué un Fernando, poquito tarde, pero es que estamos en No, una reunión con todos los provinciales del mundo y esto esta le cambia a uno la vaina. vida. No Gracias alcancé a por escuchar todo desde el inicio el el de tema Humberto. de Uribe. Me enteré del asunto, pero a mí me queda, no obstante lo que acabo de escuchar, de no juzgar, de no manejar las cosas emotivamente, de la complejidad de demostrar una prueba que unos pueden demostrarla diciendo es verdadera y el otro dice demuestro que no es verdadera y bueno. Y escucho a Humberto insistir en que no juzguemos. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, No podemos opinar, no podemos expresar nuestros sentimientos, no podemos expresar nuestras rabias, así sean subjetivas, ¿no es cierto? Pero me parece que el tema queda un poco ahí al aire porque frente a un hecho de esos, pues hay que hacer algo. Porque así, de primera mano, obviamente con toda la emotividad que han dicho y la falta de un juicio certero, basado en la verdad, etcétera, tomado con pequeñas excepciones, yo digo, oiga, ¿está bien eso que está sucediendo? ¿Se ha hecho bien? ¿No se ha hecho bien? ¿La justicia sí funciona? ¿No funciona? Y deje así entonces. Y el señor sí. ya está, oía unas declaraciones rápidas, pero no de Paloma y de la otra, de la, nada, cabal. bueno, de la Acaba, Cabal, bueno, muertas de la felicidad, porque ya tienen senador y futuro líder, y dice, a ver, pero entonces, ¿cómo? Nosotros los de a pie, ¿qué hacemos? Callar, bajar la cabeza
y decir, sigan haciendo lo que se les dé la gana. Qué Me barbaridad. parece que es un tema muy complicado para Sí, uno quedarse ahí como tranquilo diciendo, aunque yo no tengo todos los, no me he leído todas las montañas del juicio, ¿qué hacemos? claro. Bueno, Sí, se me ocurre. Lo primero, otro ejemplo. Cuando salió el primer fallo, Petro salió diciendo hay que respaldar la justicia, las decisiones de los jueces se deben cumplir, todo esto porque a Álvaro Uribe lo habían condenado a 12 años, ¿cierto? ujú, Ayer que lo absolvieron, Ujú. entonces dijo, ahí está, otra vez, ahí está pintada la justicia, no sirve para nada, no sé qué, no sé qué. Dos juicios del mismo claro. tema encontrados. Eh, no, yo sí creo, Verdi, que uno tendría que empezar a buscar una tercera vía. Creo que en temas económicos en alguna época hablaban de la tercera vía, pero en términos económicos. En esto yo pensaría que más que porque el hecho ahorita de que unos juzgan de una forma y otra nos sigue manteniendo en, en la polarización Mm. totalmente. Entonces, tendremos que salirnos de allí y tendríamos que tener la suficiente eh, entereza, excelente aprecio por la vida, aprecio por el país, por la gente, de buscar una interpretación distinta a los hechos. Mm. Una, Porque de una nada, pregunta, una pregunta de ignorante al abogado. Es decir, la casación lo que va a decidir dentro de 5 años o en el tiempo que se tomen es si se toma en cuenta esa prueba que no se tuvo que no se debía desechar según el último fallo o aprovecharla como hicieron en el primer fallo, ¿no? Creo que lo que no, van a decidir finalmente es eso, si esa prueba servía o no. ¿No? Oye, bueno, en términos, puede ser bien complejo, pero en términos más o menos de pronto entendibles, es en la primera y en la segunda instancia, o sea, en la reposición y en la apelación, en el juzgado y en el tribunal, lo que se ataca son las pruebas. Exacto. ujú, Entonces, ya como en la segunda instancia dijeron, eh, el señor está liberado de toda culpabilidad en estos hechos que se le investigan, entonces sale una sentencia. La casación es contra los fundamentos de la sentencia, ujú. Sí, no no tanto contra de los los hechos, hechos como de no los que, hechos, exacto. no los hechos, sino de que el tribunal, por decirlo escuetamente, eh, aplicó la ley 2535 artículo tal, 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 cuando ha debido aplicar era la ley tal, 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 tal. Por eso Sí, esa sentencia está mal. Ujú. sí. ¿Y eso hay todavía hay un paso siguiente Sí, ahora? se llama casación. Ah, ok. Ese es bien difícil y la corte normalmente, y es muy técnica, excesivamente técnica, y lo hacen así precisamente para que la corte pueda desechar rápidamente ese último eslabón. ¿Y eso lo decide la Entonces, Corte ahora, la sí, Corte sí, Suprema? sí. Ah, Entonces ahorita viene ya vino la segunda instancia que fue la respuesta que dio el tribunal ayer. ok. Hasta ahí. Entonces ya el señor quedó exonerado de toda responsabilidad penal en esos tres puntos, por lo menos. Y entonces ahora vienen los que perdieron y le dicen a la corte, oiga, recíbame en casación que voy a demandar esta sentencia Ok. que está equivocada en estos términos legales, por decirlo así. No, Ujú. no, no, está, no, estoy diciendo para que nos entendamos, no es tan así, pero más o menos. Eso Ah, es, no entonces, sé si. sí, sí, pero entonces eso sigue, pues, eso no se ha cerrado. Ah, sí, Bueno, la ventaja en este caso para Uribe es que como lo absolvieron de toda responsabilidad, de aquí en adelante es como cualquier ciudadano común y corriente
claro. Puede hacer política, no puede hacer Hasta, política, hasta tanto no salga la casación. Mm, hasta tanto salga. listo. Ok. Ya. Perfecto. Increíble porque la reacción que yo he oído por acá, por estos lados, es que, miren ese país bananero. Y mire esa vaina, en cambio que el presidente de Francia lo metieron a 40 años de prisión, ¿no es cierto? No, ¿No? poquito, es Cinco, hasta 5. 5 años, cinco. perdón, 5 años, sí. Pero lo metieron a la cárcel. Sí, sí, pero igual. Y Ahorita lo por... metieron, pero él está metiendo un recurso para Ah, que esos 5 años sean en su casa. Entonces, puede que en una ah. semana, 2 semanas, 3 semanas le digan sí, pero váyase a su casa y allá cumple la sentencia. Pobrecita Carla, la Ay, esposa. Ahora sí canta y encanta. uy, Me Uy, permiten, Reinaldo, sí. buenas, ¿cómo están todos? Bien. Hola, Tenemos, Bienvenidos, Reinaldo. ¿no? hoy tenemos Saludos a plenario, hoy todos más tenemos bien. plenario. Ah, quisiera Interloqueados. simplemente añadirle a las reflexiones múltiples que han hecho algo que Sergi estaba apuntando y me parece que es por lo menos rescatable, porque aquí lo que estamos hablando en el fondo no son tanto los puntos de las legalidades que entran en juego, como bien lo han anotado, Humberto, y ahí está la parte de la justicia en su parte legal, que es un intríngulis y una madeja que es muy difícil de decir si esto es, esto no es, etc. Pero yo creo que lo que es válido es lo que apunta Fermi. Entonces, ¿en qué queda uno? Y se me hace que sí se puede hacer una pequeña reflexión. Aunque no seamos, tengamos el poder de hacer un juicio y ejecutarlo y la sentencia, sí podemos decirnos, bueno, ¿cuál es el principio del cual estamos hablando? Porque aquí lo que estamos hablando es de la honorabilidad con que tú haces las acciones en tu vida por el bienestar tuyo, personal o de los demás. Aquí estamos hablando es, este hombre ha puesto el empeño político para trabajar lo mejor posible para el país o está simplemente aprovechándose de la posición que tiene para poder enriquecerse o adquirir una posición de política de autoridad. Entonces yo creo que eso no invalida nada de lo que han ustedes dicho. Los principios reales, morales de fondo siguen intactos. tal cual. ¿Cuál es la verdad de las intenciones que tú tienes? Porque si la intención que tienes cuando estás obrando X o Y razón es simplemente egoísta y no tienes en consideración a nadie, más bien te aprovechas de tu posición para pisotear a todo el mundo, eso sí se puede juzgar individualmente, aunque no tengamos el poder. Y la reflexión nos cae a nosotros individualmente. Bueno, ¿qué me está enseñando esto que está pasando? ¿Cómo obro yo, así como Humberto dice, cuál es mi juicio yo sobre esta persona? ¿Qué valor tengo yo para decir tal o cual razón si lo que los hechos yo no los conozco? Lo que sí puedo decir es, este hombre está, si él no hubiera hecho todo lo que hubiera hecho, lo estuvieran acusando. Ok. Eh, ok, ¿seguimos en este tema o pasamos a los impactos de los otros? Este, Perdón, un segundo. Gabriel. Es que yo no sé si cojo las cosas muy en su sentido literal, pero casi que se nos está pidiendo que no pensemos y que no opinemos. Resulta que uno lo que tal vez no debe hacer es eh, propagar su pensamiento, porque puedo estar equivocado, De acuerdo. pero yo creo que el derecho a pensar y el derecho que uno tiene a hacer un juicio, Ujú. yo creo que eso es válido. Lo que no es válido es estarlo propagando para que se multiplique, porque estamos multiplicando posiblemente el error. Perfecto, Listo, muy perfecto. bien. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Algún otro impacto de la semana? Bueno, yo tengo un impacto.
Me impactó un artículo que estaba leyendo. Yo hago ejercicio y estoy oyendo artículos de la revista Economist que me la leo todas las semanas. Y esta semana hay un artículo de la revista que me llamó muchísimo la atención. Se llama Los traficantes están ganando la guerra contra las drogas. Es un artículo sobre el tráfico de drogas en el mundo y me pareció tan interesante que inclusive le pedí a la inteligencia artificial que me lo tradujera, ¿no es cierto? Y al español. Y después entonces dije, ¿y qué, cómo hago yo para ponerme a analizar cada cosa del artículo? Eh, pero entonces les voy a contar los, ar- los, el resumen y les mando el artículo. ¿Ok? Chévere, gracias. Lo primero que dice es la evolución del narcotráfico hacia redes descentralizadas. El antiguo modelo jerárquico de grandes capos fue reemplazado por una red global de subcontratistas y proveedores especializados, lo que hace al sistema más flexible, innovador y casi imposible de desmantelar. Mm, 2. Innovación en el camuflaje y transporte de drogas. La cocaína se disfraza químicamente, neutralizados, o se mezcla en productos como pulpa de fruta, plástico reciclado o café, burlando pruebas químicas y escáneres. También se usan narcosubmarinos, cápsulas adheridas a los barcos y drones marítimos. 3. Globalización del consumo y del mercado. La demanda se ha desplazado de Estados Unidos hacia Europa, Asia y Oceanía, donde los precios son mucho más altos. Austria es el mayor consumidor per cápita, Brasil podría ser el segundo mercado nacional más grande del mundo. mm. 4. Expansión geográfica del cultivo de la coca. Ya no se concentra solo en Colombia, Perú y Bolivia. Ahora se cultiva también en Centroamérica y México, con mayores rendimientos gracias al uso de tecnología agrícola de precisión y de drones. 5. Procesamiento cercano al destino. Se llama nearshoring. Parte de la cocaína se elabora ahora en laboratorios europeos, donde hay más químicos disponibles y mayores márgenes de ganancia. Esto convierte a América Latina en un simple exportador de materias primas. 6. Subcontratación total de la cadena de suministro. Desde la producción hasta la entrega, todo se terceriza. Cada eslabón, cultivo, transporte, protección, lavado, se contrata a otros grupos, incluso entre carteles rivales que cooperan por conveniencia. 7. Lavado de dinero con redes chinas y criptomonedas. Los lavadores chinos mueven miles de millones mediante transacciones espejos sin cruzar fronteras. Además, los narcos usan stablecoins como Tether y no sé cuántos y fintechs brasileñas para ocultar flujos de dinero, reduciendo costos y aumentando la velocidad del blanqueo. 8. Creciente infiltración del narcotráfico en la política y el Estado. En países como Brasil, Ecuador, México y Perú, los carteles financian o presentan sus propios candidatos, promueven leyes que dificultan la acción judicial, erosionando la institucionalidad democrática. 9. Aumento de la violencia regional. El nuevo modelo disperso multiplica las bandas pequeñas y la competencia violenta. Países antes seguros como Costa Rica y Ecuador sufren picos de homicidios. Ecuador pasó a tener la tasa de asesinatos más alta del mundo. Y 10. La guerra contra las drogas fracasa y se expande. Pese a 50 años de represión, la producción, el tráfico y el consumo siguen en aumento. Cada ofensiva solo desplaza las rutas y multiplica la violencia sin reducir el negocio, que hoy es más global, rentable y sofisticado que nunca. Ese es el resumen del artículo. ¿Eh? Este es más larguito. Y Muy, muy Yo, bueno, muy bueno. Magnífico. yo solamente le sumaría una observación que se ha hecho hace años, años, y bueno, se viene repitiendo, y es la siguiente. El producido del narcotráfico es inmensamente grande. En el sí, caso de Colombia, yo creo que, no sé, puedo decir cualquier cifra, 10, 15, 20% del producido, pero el resto que se queda en el mundo, eh, no, no se ve
yo creo que va a las arcas de los bancos para hacer los lavados de activos y para la construcción y cosas de esas. Yo no he visto el primer banco del mundo gringo, por ejemplo, que lo hayan intervenido por lavado de activos. Exactamente, exactamente. Y no, los bancos aparentemente son inocentes, pero ellos no saben, ya no pueden controlar eso. Y ahora con lo de los coins, stable coins, con toda la criptomoneda, ahí sí nadie sabe de quién es. Y están lavando, yo estoy en una junta directiva de una empresa de Cross-Tech Payments. Lo que tiene el tema de las reuniones de ellos son las criptomonedas, porque ahora el traspaso de dinero se hace por cripto y va creciendo cada vez más. Y entonces nadie sabe de quién es y se Sí, pasan a poner, en días pasados, me parece que fue en la Deutsche Welle, que hubo un programa al respecto, en el cual explicaban en forma muy detallada, hasta donde da pues un programa que tiene una duración limitada, que mencionaba justamente todo lo que tú explicaste, Darío, y concluía exactamente lo que hemos mencionado. Eh, los capitales que se mueven son en una cosa absurda e imposible de controlar por la forma en la cual se mueven. claro, Y eso hace justamente que la guerra esté perdida desde ese punto de vista. Entre otras cosas porque el poder económico sigue estando en las mismas manos. Los bancos no han cambiado de dueño, luego se están lucrando. qué cosa, qué cosa. Darío, lo que tú Sí, acabas de resumirnos es perfectamente, creo, el ejemplo